Buenas tardes, vamos a ver otro tema. El tema es equilibrio en el espacio. Y bueno, nosotros ya habíamos visto equilibrio en el espacio, pero solamente considerando esta parte de aquí, que son la sumatoria de fuerzas en X, la sumatoria de fuerzas en Y y la sumatoria de fuerzas en Z. Pero también hay que aclarar que para tener equilibrio en el espacio, también la sumatoria de momentos deben de ser igual a 0, o sea, cualquier fuerza que esté actuando sobre un cuerpo rígido no debe hacer que gire el cuerpo. Aquí estoy poniendo de ejemplo un tripié. Está, por ejemplo, aquí está la persona, ¿sí? Si se fijan, está sujetándose sobre el tripié. O sea, si fuera tal vez el tripié solamente, las fuerzas se estarían repartiendo aquí, acá y en la pierna de atrás. Pero como esta persona se está recargando en el tripié, entonces el tripié también puede ser que tienda a girar hacia acá, ¿sí? Entonces las piernas del tripié, las piernas del tripié, y tal vez con algo de ayuda de las piernas de la persona, el tripié ya no esté girando y esté en equilibrio. Entonces vamos a ver todavía un poco más adelante todo este tipo de situaciones. Pero para eso tenemos que ver lo que son los soportes comunes para el equilibrio tridimensional. El primer soporte va a ser un cable flexible de peso despreciable, el cual como característica va a ser que va a tener una tensión, y esta tensión puede ser de magnitud desconocida o conocida, no les puede dar el problema, pero casi siempre es desconocida. Y el número de incógnitas siempre va a ser 1. Tenemos una tensión, va a ser el número de incógnitas 1. Del otro lado tenemos un rodillo esférico, sobre el que nada más tiene un punto único de contacto, y es sobre todo está sobre una superficie sin fricción. ¿Qué quiere decir esto? Que solamente va a tener una fuerza normal que actúa hacia arriba. Ok, entonces nada más va a tener esa fuerza, un soporte esférico sin fricción, acuérdense, sin fricción. Entonces va a tener una magnitud de fuerza desconocida n dirigida normal a la superficie. Número de incógnitas 1. Vamos a tener un rodillo cilíndrico sobre una superficie con fricción o riel y guía. Ok. Aquí, aunque tiene fricción, este rodillo, pues gira, y entonces también la fuerza de fricción, al menos para efectos de estática, es despreciable. Lo que sí es que como está sobre una guía, aquí sobre todo aquí es donde se marca mejor, tiene una guía, puede tener una fuerza, o más bien debe tener una fuerza que actúa de manera perpendicular a esa guía. Entonces vamos a tener una fuerza normal y una fuerza perpendicular a esa guía. Esa fuerza puede apuntar así como está, o también puede apuntar hacia acá, pero si apunta hacia acá, bueno, ya nos tenemos que olvidar el sentido de aquí. Entonces el número de incógnitas para una superficie con rodillo van a ser 2. La normal y la que actúa de manera perpendicular, que hace que no se mueva hacia acá o hacia acá esta pierna, ¿sí? Entonces número de incógnitas 2. Después vamos a tener uno de los más comunes, que es el de bola y cuenca y rótula.
que debido a que tiene esta rótula, lo que va a hacer es que no va a permitir digamos, el movimiento libre hacia un lado o hacia el otro, pero el mismo soporte de la rótula, o sea, la cosa que está moviendo la rótula, esto que está aquí, ¿sí? Ese sí va a generar reacciones, y va a generar reacciones tanto en X como en Y y como en Z. Entonces, por lo tanto, el número de incógnitas va a ser 3. Por otro lado, ahora sí tenemos otra vez el del deslizamiento esférico, pero ahora es con fricción, y al tener con fricción también vamos a tener 3 incógnitas: la fuerza en X, la normal y la fuerza en Y. Entonces ahora sí vamos a tener 3 incógnitas. Por otro lado tenemos el de cojinete deslizante radial, el cual, si nosotros nos fijamos aquí de esta manera, pues puede rotar libremente así, pero ¿eso qué quiere decir? Que puede, por ejemplo, moverse aquí y acá de manera que no haya deslizamiento. Bueno, más bien que hay deslizamiento, entonces por lo tanto no hay fuerzas ahí, pero sí hay fuerzas de reacción en X y en Y, como estamos mostrando aquí. Entonces, número de incógnitas 2. Y ahora tenemos un cojinete pero con bisagra de empuje, o sea que quiere decir que hay una fuerza que lo está empujando o que se está contraponiendo. Entonces ahora sí el número de incógnitas va a ser 3. De hecho, si se fijan, aquí tiene como un taponcito, y este está ocupando dos guías como las bisagras de la puerta, que hace que no se deslice. Entonces por lo tanto hay 3 también. Luego está la junta universal, y la junta universal aquí sí es importante aclararlo. Aparte de tener reacciones, va a tener momentos. Entonces va a tener 4. Y por último, un empotramiento o soporte envoladizo va a tener 2 reacciones que van a estar ahora sí sobre la pared, una aquí y otra acá, y más aparte puede tener varios momentos sobre esos ejes, sobre este mismo también. Entonces el número de incógnitas se multiplican a 6. Tal vez de este no vayamos a hacer problemas, de estos últimos dos, pero sí es importante aclarar el número de incógnitas que tiene cada uno de los elementos, que se puede encontrar uno en el equilibrio tridimensional. Ahora, de acuerdo a cómo estén las fuerzas actuando sobre el cuerpo, también vamos a tener nuestro número de incógnitas. Para empezar, vamos a tener un sistema de fuerza general. Aquí, ¿qué se refiere? Que las fuerzas están actuando en cualquier punto del cuerpo. Están actuando sobre este eje X, están actuando sobre este eje Y, y aparte de actuar sobre X y Y, en 2 ejes diferentes, también está actuando en el plano XY. Cuando tenemos así un sistema de fuerzas, vamos a tener que tener el número de ecuaciones independientes deben de ser por lo menos 6 para que nosotros lo podamos resolver. ¿Sí? Luego tenemos otro tipo de sistema de fuerzas que son concurrentes, que actúan todas en un mismo punto, y al actuar todas en un mismo punto solamente vamos a ocupar el equilibrio de fuerzas en X, Y y Z. Estos son los problemas que habíamos estado haciendo con un sistema de fuerzas concurrentes, todas estaban actuando en un mismo punto. Luego tenemos las que son paralelas, es igual al sistema de fuerzas generales, pero si se fijan, la dirección de las fuerzas solamente están sobre un plano, sobre un eje. O sea, en este caso nada más están apuntando en el eje Z. Están apuntando en diferentes direcciones. Por ejemplo, esta está apuntando hacia abajo, esta está hacia arriba, esta está hacia arriba. Pero todas están en la misma dirección sobre el eje Z. Cuando tengamos un problema así, vamos a tener 3 sistemas de ecuaciones: sumatoria de fuerzas en Z,
sumatoria de momentos en X, sumatoria de momentos en Y. Ajá. No vamos a tener sumatoria de momentos en Z porque las fuerzas no hacen que gire sobre Z. ¿Sí? O sea, si tuviéramos una fuerza que actúa aquí ahora sí sobre Y, el eje Y, entonces ahora sí está haciendo girar a Z. Pero como todas las fuerzas están apuntando en la dirección de Z, entonces no tenemos momentos sobre Z, nada más en Y y en X. Por último, tenemos otro sistema donde todas las fuerzas intersectan un eje. ¿Qué eje están intersectando ahorita? El eje Y. Cuando están intersectando el eje Y, sí vamos a tener sumatoria de fuerzas en el espacio. Fx, Fy y Fz. Pero la sumatoria de momentos no la vamos a tener o no se va a tener sobre el eje en el que están actuando las fuerzas. O sea, sobre el eje Y. Ok, veamos. Vamos a aplicar los conocimientos que acabamos de tener en este problema. Dice, el brazo horizontal OC, que está sostenido por una junta de rótula. Esta es la junta de rótula, ¿sí? Ok, aquí la vemos, la junta de rótula. Y dos cables, que está sostenido por una junta de rótula y dos cables. Aquí tenemos el cable y el otro cable. Uno está actuando de D a A, el otro de E a C. Soportan una fuerza vertical de 8.000 libras. O sea, si aquí tenemos la fuerza vertical que está actuando en el punto B. Calcule, así que calcule la tensión de AD. Vamos a aquí calcular esta tensión. Y la de TSAE. Las tensiones en los cables y las componentes de la fuerza ejercida en el brazo por la junta no. O sea, también hay que calcular las componentes de las fuerzas que actúan en la rótula. Y dice, utilice el diagrama de cuerpo libre dado y el peso del brazo es despreciable. O sea, si tuviera peso el brazo, todavía se complicaría más porque aparte de estas 8.000 libras tendríamos que encontrar el centro de gravedad de esta barra y ahí poner el peso W. Pero bueno, es cosa que ahorita no vamos a hacer. Para empezar, vamos a identificar, para resolver estos problemas hay que identificar los elementos. Los primeros elementos que tenemos son las tensiones. Y entonces cada uno de estos nos va a dar una incógnita. O sea, de este nos va a dar una incógnita que es de TCE. Y este cable que tenemos aquí nos va a dar una incógnita que va a ser de TDA. Ok, ya tenemos dos elementos identificados con sus incógnitas cada uno. Después, el otro elemento es esta rótula, el cual nos va a dar tres incógnitas. Una que va a ser en Z o Z, otra que va a ser en OX y otra que va a ser en OY. Si se fijan, todas las puse en sentido positivo, pero puede ser que sea en sentido negativo. Entonces vamos a tener tres fuerzas que van a estar ejercidas en esta junta de rótula. Ahora, en este caso todas las fuerzas que tenemos, esta y esta, tenemos este caso, el caso donde todas están actuando en el mismo eje. De hecho, hasta corresponde a este diagrama, están actuando en Y. Entonces vamos a tener 5 ecuaciones: sumatoria de fuerzas en X, sumatoria de fuerzas en Y, sumatoria de fuerzas en Z, sumatoria de momentos en X y sumatoria de momentos en Z. Para resolver este tipo de problemas, yo siempre sugiero empezar
por la sumatoria de momentos antes que la de fuerzas y poner la sumatoria de momentos con respecto al punto que nos va a eliminar más incógnitas. Por ejemplo, aquí tenemos una incógnita. ¿Ok? Aquí tenemos una incógnita. Pero en este punto no, tenemos 3 incógnitas. Las reacciones de O. Entonces, donde debemos de poner la sumatoria de momentos va a ser justamente en este punto donde tenemos más incógnitas. Ahí vamos a poner nuestra sumatoria de momentos. Ok. Entonces veamos, considera las ecuaciones de movimiento respecto a los ejes X y Z. Acuérdense que MY no lo vamos a tener porque no es sumatoria de momentos con respecto a Y. MX, la sumatoria de momentos con respecto a X, con respecto ahora sí este eje, los que hacen que gire así la barra, solamente va a tener estas incógnitas TAD y T, C igual lo mismo MZ, en momentos con respecto a este eje Z también va a tener esas mismas fuerzas. Entonces vamos a tener dos sumatorias de momentos en X y sumatorias de momentos en Z, que van a tener estas dos incógnitas. Y como tenemos una ecuación 2×2, podemos resolver ahora sí el problema. Para eso vamos a hacer una sumatoria de momentos general con respecto a O. O sea, la sumatoria de momentos con respecto a va a ser el brazo de palanca OA, o sea, desde O hasta A, o sea, hasta este punto, que va a multiplicar a la fuerza TAD. Luego tenemos otro momento que va a ser desde O hasta C, o sea, hasta este punto. Ese es el brazo palanca ROC, por la fuerza TC, el producto cruz. Y tenemos otro momento que va a ser de O, desde O hasta la fuerza P, va a ser de 8000 libras. Esto nada más tenemos dos incógnitas, esta y esta. Ok, vamos a realizarlo. Para empezar, tenemos que encontrar el coseno director de las fuerzas, o sea, la dirección. Este es TAD, vamos a hacer para TAD. Para empezar, sobre el eje, ¿cómo se llama? Y, sobre el eje, sí, Y, tenemos 2.5 pies, o sea, estamos analizando este cable. Tenemos sobre el eje Y 2.5 pies. Luego sobre el eje J vamos a tener, fíjense, sobre el eje J, desde aquí hasta acá, vamos a tener menos, más bien, perdón, otra vez, a ver. Acuérdense, para resolver las fuerzas tenemos que poner nuestro marco de referencia ahorita por un momento. Aquí lo vamos a poner, ¿sí? Aquí vamos a poner Z, aquí vamos a poner Y y aquí vamos a poner a X. Entonces, para llegar a este punto D, vamos a manejar 2.5 pies positivos. Ok. Luego, para llegar ahora sí del punto A esta parte de aquí, vamos a caminar menos 3J. Y para llegar al punto de Z, o sea, este punto, vamos a ocupar 3 pies, o sea, 3K.
Nosotros al elevar esos al cuadrado, cada uno sacarle su raíz, nos va a dar una distancia total de 4.924. Hacemos esta operación y nos queda que la fuerza AD va a quedar de esta forma. TAD, que multiplica 0.5077i menos 0.6093j más 0.6093k. Lo que ya tenemos para nuestra fuerza AD. Ahora vamos a hacerlo para nuestra fuerza CE. Otra vez vamos a poner nuestro marco de referencia aquí. Aquí vamos a tener la Z. Aquí vamos a tener la Z. Vamos a tener la Y. Y aquí vamos a tener a X. ¿Sí? Entonces, otra vez. Para Y. Bueno, para X antes. Para X, al tenerlo así de esta manera positiva, hacia acá positivo, entonces tenemos que caminar menos 3.5 pies negativo. Entonces tenemos menos 3.5 y. ¿Vale? Y para Y tenemos que caminar también de manera negativa en este sentido. Entonces menos un pie más 2 pies más 3 pies va a ser menos 6. J, aquí tenemos menos 6J, menos 3.5. Y ya por último, para llegar a este punto, pues tenemos que subir los 3 pies. Entonces van a ser 3 pies. Aquí está. 3K. Otra vez, al elevar cada uno de estos al cuadrado y sumar las escalas su raíz, la distancia total es de 7.5664, de tal forma que nuestra fuerza TCE es menos 46.26i menos 70.3j más 0.3965k. Todo eso es multiplicando a esta fuerza. Y ya por último, la otra fuerza que está actuando aquí, pues es la de 8000 libras, esta, y está actuando de manera negativa en el eje de las z. Entonces va a ser menos 8000 k. Menos 8000 k. ¿Okay? Ahora, para determinar los momentos, primero vamos a hacerlo para la fuerza AD, esta que está aquí. Vamos a sumar todos los momentos. Y lo que tenemos es que el brazo de palanca es 3 pies. Lo estamos haciendo ahora sí con respecto a este punto. Entonces va a ser en J 3 pies, pero positivo. Aquí lo tenemos. Entonces en I no hay distancia para el brazo de palanca. Tampoco en K. Solamente en J y es 3 pies. Y lo estamos haciendo producto cruz por la fuerza AD. Luego, el siguiente producto cruz es para la fuerza TCE. Entonces el brazo de palanca que va con respecto a O es 3 pies más 2 pies más 1 pie. Va a ser 6J. Ya habíamos planteado cuánto vale nuestra fuerza. Aquí lo vamos a poner. Entonces así quedaría nuestro producto cruz. Y por último, la otra fuerza que nos está generando un momento va a ser estas libras, 8000 libras. Y su brazo de palanca es nuestros 3 pies más estos 2 pies que son 5 pies. Aquí lo tenemos, 5J. Realizamos ahora sí las operaciones matriciales. Entonces vamos a ver. Para el primer caso, para I, va a ser 3 por punto 6093 TAD. Aquí lo tenemos. Y eso va a ser para I
Acuérdense que esta multiplicación de aquí para acá nos va a dar 0, entonces por eso va a quedar para ahí. El siguiente punto es en J. En J tenemos este 0, tenemos este 0, entonces ahora multiplicar este por aquí y este por acá, todo en J nos va a dar 0. Por último, para acá tenemos 0 por este por punto 6093 va a dar 0 y menos punto 5077 por 3 nos va a dar J. Entonces ya tenemos el primer término. Ahora resolvemos el otro término. Otra vez para ahí va a ser 6 por punto 3965 TCE, que lo tenemos. 0 por menos punto 793 TCE va a quedar como 0. Para J, otra vez 0 por punto 39 y 0 por punto 46 nos va a dar 0. Y para acá nos va a dar 0 por punto 7973 0. Y 6 por punto 4626, pero como va en este sentido la diagonal va a ser menos. Entonces, menos 6 punto menos punto 4626 TCE. ¿Ok? Lo tenemos, es esta la última operación. Y ya por último tenemos 5 por 8000, pero menos 8000 y 0 por 0, 0. ¿No? Eso para I. Para J, 0 por 8000 y 0 por 0, 0. Entonces en J no hay componentes. Y para acá, 0 por 0, 0 y 0 por 5, 0. Entonces, el momento para esta fuerza, la de 8000, nada más va a ser 5 por menos 8000 y todas estas sumatorias deben de ser igual a 0. Ahora, ¿qué es lo que hay que hacer? Todos estos momentos hay que separarlo por sus términos comunes en I y en J, o sea, sumatoria de momentos en X y sumatoria de momentos en Z, y todos van a ser igual a 0. Aquí, hablando de la clase propiamente, como los planteamientos ya van a ser de muchas incógnitas, ustedes ya les voy a dar permiso de resolverlo computacionalmente o por el método que ustedes quieran las incógnitas. Yo lo hice por Octavio, y me sale que las ecuaciones de tensión AD y tensión CE son estas. Son esas las respuestas para estas dos fuerzas. Muy bien, una vez que tenemos estas fuerzas, ¿sí? Hacemos nuestra sumatoria de fuerzas en X y en Y. Otra vez tenemos que separar en I y en J. Que tengamos nuestras fuerzas como habían quedado en AD y TCE. Separamos en I y J. Pero ahora le vamos a sumar la reacción en X, la reacción en Y y la reacción en Z de este elemento. Y todo otra vez lo tenemos que igualar a 0. Acuérdense que sobre Z tenemos las 8000 libras. Y bueno, esta sí es fácil de despejar, o sea, tenemos TAD y TCE, ya no hay que hacer esta operación, ¿sí? Y pasamos, ahora sí que es restando, y vamos a despejar a OX, tenemos OY, lo mismo para OZ, esta sí es fácil de despejar. También la anterior, pero ahora sí, como les digo, les voy a dar permiso que la hagan de manera computacional, para que ya no se tarden tanto en despejar. Entonces nos van a quedar así nuestras fuerzas al despejar. Y si se fijan, algunas
actúan de manera negativa, por eso ya cambiamos aquí sentido. Esta y OZ también actúa de manera negativa. ¿Sí? Entonces con eso terminó nuestro problema, y para cualquier cosa estoy aquí